Ya, bueno, entonces entraremos en materia. Mm, ya. A ver, vamos a volver a tomar este tema de los buscar, ¿no es cierto? El tema ayer con el, por ejemplo, les dije, teníamos nombres, inclusive podemos tener nombres con apellidos. ¿Ya? Eh, cuando uno busca, en teoría tendría que encontrar lo exacto que haya, ¿no es cierto?, en el Excel. Algunas cosas raras pasan a veces en el Excel. Como se dice, si en algún momento se les cuelga o ocurre algo, lo que tienen que hacer es ir a otro que esté abierto y volver al en el que estaban. A ver, vamos a tratar de explicar. Entonces, ayer cuando tratamos de utilizar la fórmula de buscar, ¿por qué nos salía mal? Ya, por ejemplo, tengo buscar y qué valor quiero encontrar. Ahí ya les he puesto inclusive con apellidos, digamos, ¿no? Quiero encontrar Toño, TOS, no sé qué. ¿Dónde? Quiero buscarlo acá. O sea, el buscar lo estoy utilizando para encontrar en cualquiera de estas filas en esa columna C, que es donde están los nombres, ¿no? Y después me pide un vector de resultado. Entonces, por ejemplo, dijimos la zona 3. Ya, de ahí quiero que me saque el resultado. Ya, ¿por qué no me funciona? Porque la función buscar, por defecto, viene, trata de encontrar lo más cercano, no necesariamente encuentra lo que sea, justamente la palabra que le he puesto. Ahorita me está saliendo 0, bueno, no tengo ningún dato, ¿no? Voy a llenar datos. Esto es solo efecto de ejemplo, ¿no? Es que lleno los datos así de esta forma. Ya, me saca un valor de 41. 41 está acá, entonces en zona 3. Pues en vez de encontrarme el tal Toño Tuz, me está encontrando Ernesto José. Ese es, digamos que la función buscar no está bien implementada, o es que ya ha pasado de moda, porque según lo que estaba revisando un poco su documentación, ya no se utiliza buscar, simplemente está por compatibilidad, digamos, con otras versiones. Entonces nosotros nos vamos a olvidar un poco de esto, porque como hemos visto, al final de cuentas no nos da un buen resultado, ¿no es cierto? Entonces ya no es necesario usarla, entonces nosotros nos olvidamos de esto. Chao. ¿Cuál vamos a utilizar? Vamos a utilizar buscar B. ¿Ya? Buscar B tiene esa particularidad que cuando ponemos el primer parámetro, que es el valor a buscar, otra vez digamos, el que estaba viendo, ¿no? Coma, donde en este caso tengo que seleccionar toda la tabla de datos. ¿Ya? Como ven, lo primero que he seleccionado no he seleccionado desde índice, porque yo quiero buscar en vendedor. Entonces, esa tiene que ser la primera columna que seleccione. Y ya después puedo seleccionar las columnas que quiera. Y dentro de esas columnas que he seleccionado, indicar de cuál de esas columnas quiero que me saque la información. Por ejemplo, si le digo, en este caso quiero que me saque de la zona 2, ¿no? De Toño Tuz, me debería devolver 50. Entonces, la zona 2 está en la columna 3 de la selección que he hecho, ¿no? Porque la columna 1 es vendedor, la columna 2 es zona y la columna 3 es zona 2. Entonces, selecciono 3. Ahora, este último parámetro es el importante, es lo que diferencia al primero que debíamos buscar de los demás buscares.
Aquí le decimos si queremos una coincidencia aproximada o una coincidencia exacta. En algunos casos sí se puede utilizar coincidencia aproximada cuando, digamos, no tenemos todo el nombre o toda la palabra que queremos buscar o todo el número, ¿no? Entonces, para tratar de encontrar un aproximado se utiliza. Pero generalmente vamos a utilizar siempre con el valor de falso, que es coincidencia exacta. Entonces, se le puede seleccionar o escribir falso y cierro mis paréntesis. Entonces, de esta forma, en la zona 2, miren, me devuelve el dato, ¿no? 39, 39. Si aquí cambia el dato, digamos 1589. Entonces en buscar B igual cambia el dato porque me estás diferenciando o está buscando a Toño Tus en la zona 2, ¿no? La zona 2 está en la columna 3 de toda esta selección. Y ahora, por ejemplo, si quisiera ubicar si quisiera ubicar a otro. A ver, vamos a hacer, aquí digamos está el dato del nombre. Ahora quiero encontrar a Julia María. Bueno, inclusive no es necesario poner en mayúsculo o minúsculo. Julia María. ¿Qué voy a hacer? En vez de poner el nombre, voy a referenciar a donde está el dato de la persona a la que quiero buscar, ¿no? Julia María, y está buscando en la columna 3, que era 1, 2, 3, la zona 2. Entonces me dice 35, ¿no? Julia María, 35. Se lo hago cosas que aquí encontraría o tendría otro valor, entonces ese se va a reflejar en la búsqueda. Cada dato cambia porque sigue como fórmula, ¿no? De aleatorio. Pero yo puedo copiarlo y volverlo como valor para que no cambie. Ya. A ver, otro, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, he dicho que busca para Julia María, ¿no es cierto? Ahora, bueno, podríamos tener dos datos. ¿No? Decirle el dato de a quién busca y en otro puede estar el dato de la columna. La columna que queremos que busque. Para que se entienda, dato nombre del vendedor. Y otro, el dato, la columna en la que queremos que busque. En la que encuentre la información. Digamos, de la zona 5 está en la columna 6, ¿no? Entonces quiero de las 6. Ya. Voy a diferenciar. Aquí está estático de qué columna quería, pero ahora voy a hacer que referencia el dato de la columna 6. Entonces, de Julia María me está encontrando en el 6 el dato de 24. A ver, vemos. Julia María, en la columna 6, que es la zona 5, el dato de 24. Entonces, está bien. Si aquí cambiaría el dato, ocurriría algo, entonces igual en lo que nos devuelve la función, cambia, ¿no? El valor. Ya, entonces, eso es el problema que tuvimos ayer, por ejemplo, o que tuve ayer cuando estaba utilizando la función buscar. La función buscar no tiene este último parámetro en el cual le decimos que busque de una manera exacta. Entonces el otro por eso agarraba lo primero que encontraba, digamos que era cualquier cosa, ¿no? Y no nos daba un resultado bueno. Entonces yo aquí si le pongo, por ejemplo, verdadero, igual ahorita nos va a encontrar cualquier cosa. ¿Ve? Me he encontrado 47, pero en realidad no es 47, ¿no? El valor que está debería ser 8.745. Entonces si le pongo falso, que busque exactamente, ahí sí me da el valor que quiero, ¿no? Y aquí puedo jugar, digamos, de otra persona que quiero encontrar, digamos, de Regis no sé qué tanto. En la columna 6, o sea, zona 5, me dice que tiene valor de 29. ¿Es verdad? Sí. De Regis tanto. No, o si no, si quisiera de otra columna, digamos, de la columna 3, que es la zona 2. Me dice el valor de encontrado es 38 para Regis. Ahí está Regis en la zona 2 o columna 3, 38. ¿No? Siempre cuando se utiliza esta función buscar, B, lo que referenciamos tiene que empezar en la columna donde queremos que busque.
Porque si yo, por ejemplo, aquí estoy poniendo nombres, ¿no es cierto? Y empiezo a seleccionar en vez desde la columna C, que es donde está el nombre, empiezo a seleccionar desde la columna A, digamos, donde está índices. Lo que va a ocurrir es que no me va a dar nada, ¿no? Me va a devolver error porque no estoy haciendo que busquen una columna que tenga datos como los que yo quiero encontrar. Ahora, claro, si el dato fuera un número, como tienen esas columnas, por ejemplo, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9, ¿no? Digamos, si le pongo aquí 9, ahí sí ya me va a encontrar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos haciendo que busquen la columna A, el 9, y que nos devuelva a partir de donde está buscando el dato de la columna 3. Entonces, del 9, donde estaba, es la columna 1, la siguiente es la columna 2, la siguiente es la columna 3. Entonces, me está devolviendo ese dato, por eso aquí sale Ernesto José, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que uno quiera buscar o encontrar, ahí podemos ir jugando con las variables, ¿ya? Ahora sí, queda un poco más claro este tema de buscar. Es clave que entiendan esto porque aparte en el ejercicio que vamos a hacer y en el examen hay esto y es algo que se utiliza mucho, mucho, mucho cuando uno empieza a trabajar con cosas de Excel. El poder obtener datos de un lado, de otro lado y buscar. Es bastante importante que sepa. ¿Vamos bien? Vamos a volver al estado inicial en el cual buscábamos nombres. Esto les voy a dejar como ejemplo, ¿no? En la plataforma para que puedan ubicarse más o menos cómo se hizo. Aquí con un nombre, digamos, con este. Ya. Aquí, por ejemplo, Julio Porfiri de la columna 3, o sea, la columna 3, 1, 2, 3, 27, me dice, ¿no? El valor está bien. Cambiaría el valor, igual cambia ya. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Entendido? Hola, ¿hay alguien allí? Ninguna, Inge. Ya. A ver, seguiremos avanzando. Ahora que hemos visto buscar B, bueno, vamos a ver buscar H. ¿Qué hace buscar H? Hace lo mismo, solo que en vez de buscar, en este caso nosotros estamos haciendo buscar en las filas de una columna, ¿no es cierto? Lo que hace buscar H es buscar en las filas de un, en una fila en diferentes columnas. O sea, al revés, ¿no es cierto? Hace rato buscábamos aquí, ahora vamos a buscar aquí. Ya, entonces, tiene los mismos parámetros en realidad buscar H. De este nos vamos a olvidar del buscar. Ya. De ahora en adelante solo existe buscar B, buscar H. Entonces, buscar H, igual nos pide un valor. Por ejemplo, yo quiero buscar en base a una fecha. ¿Ya? En base a una fecha, lo que haya más abajo. Entonces, aquí podríamos tener otro tipo de información también. Contenido 2, cualquier cosa. Datos. No puede ser palabras, números, lo que sea. Ya. Entonces, con buscar H, nuevamente agarro
¿Cuál es el valor buscado? Digamos, la fecha, esta, 26 de enero del 60. 26 de enero de 1960. Eso quiero buscar. ¿Cuál es mi matriz a buscar? Ahora, como en el anterior caso, agarrábamos y vamos hacia la derecha, ¿no es cierto? Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar la fila que queremos, en donde vamos a buscar, y nos vamos hacia abajo. ¿Ya? Ahorita, bueno, solo tengo 3 filas, ¿no? La primera fila, que es donde queremos buscar, y las siguientes 2, que es donde tienen los datos. Le digo coma y me dice el indicador de filas. Entonces ahora lo que me pide es en qué fila quiero encontrar ese dato. Tengo 3, ¿no? La primera estamos diciendo que es en la que estoy buscando, entonces no tiene sentido que de ahí devuelva algo. Puedo buscar en la 2 o en la 3. Digamos que de la 3 que me devuelva, ¿no? Entonces me va a devolver este datito, 6536. Y esta fórmula, esta función también tiene su verificación si queremos una coincidencia exacta o aproximada. Entonces, mejor utilizar siempre la aproximada. Digo, la exacta. ¿No? Lo ponemos falso y enter. 26/01/1960. Bien. A ver, ¿qué ha pasado? El problema es este. Tan, tan. El problema es el siguiente. Con las fechas, tiene siempre su particularidad el manejar. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, aquí igual me está devolviendo como fecha, pero no. Ya. El problema con las fechas es ese, que no son necesariamente texto. Entonces, tiene otro tipo de manejo, de manipulación. En este caso, al principio, no me salía nada, ¿no es cierto? Me salía error. Ahí, cuando estaba una fecha normal. Me sale error porque yo estoy aquí colocando un texto. Entonces, por eso él no está entendiendo. Este texto me dice no es igual a esta fecha, porque está comparando manzanas con peras. Entonces, uno de dos, o esto lo convierto en texto, lo que he hecho después, que no es lo recomendable, digamos, porque lo convierto en texto y, bueno, toma el valor numérico y yo aquí podría volver a escribir esa fecha, 26/01 de 60. Se va a poner como texto. Y ya aquí me va a dar un valor, un resultado, ¿no? Que en este caso otra vez lo está convirtiendo a fecha, pero no debería convertirlo a fecha. Yo quiero que me muestre como texto, ¿no? Que es este valor. ¿Ya? Ese sería uno, pero es lo no recomendable, digamos, cambiar el tipo de este. Y lo otro es que aquí, en vez de utilizar como texto, lo busque como una fecha. ¿Y cómo obtengo una fecha? ¿Se acuerdan? En la anterior clase hemos visto aquí. Para obtener una fecha, teniendo el año, el mes y el día, tenemos una función, ¿no es cierto?, que se llama fecha, en la cual pongo el año, coma, el mes y el día. Y me devuelve una fecha, así, formateado. Entonces, lo que yo debería hacer es eso, utilizar aquí adentro esa función. O sea, es una función dentro de otra función. La función fecha. Y lo que me pide es primero el año, 1960, coma, el mes, ¿qué mes es? 1, enero, y el día, 26. Entonces, como ven, ya me devuelve un dato.
Pero este dato nuevamente está como formato fecha, por eso no me está devolviendo lo que yo quiero, que es el 6536. Entonces aquí sí tengo que cambiar a texto y ya me devuelve el dato que quiero, ¿no? Entonces, bueno, sirve un poco para que vean que las funciones también se pueden agrupar y anidar, igual las operaciones. Entonces puedo tener dentro de una función, otra función y otra función y otra función. Entonces va siendo más complicada la fórmula, digamos, ¿no? Pero es algo como les digo, o sea, si ustedes pueden manejarlo o entienden cómo hacerlo, les va a ayudar mucho cuando tengan que hacer planillas, cosas así. Ahora no se quiere evaluar porque como le puse texto, entonces me muestra la fórmula, ¿no? A ver, lo voy a poner como general, ¿no? Ahí sí se evalúa. En este caso, por ejemplo, estábamos obteniendo la fila 3. Podríamos hacer que nos obtenga la fila 2, que en la fila 2 hay estas palabras, ¿no? R, E, W, Q, todo eso. Entonces simplemente cambio aquí en mi indicador de filas cuál quiero seleccionar. Y me devuelve el dato correcto. Ya, entonces es lo mismo que hacemos aquí con buscar B hacia la derecha, solo que en este caso buscamos en una fila y la buscamos hacia abajo, ¿no? Por eso el uno se llama buscar B porque es buscar vertical y el otro es buscar H, es buscar horizontal. Entonces de ahí es que vienen sus nombrecitos. ¿Alguna duda? ¿Se entiende, no? O sea, si ya entendemos. Perdón, ¿sí alguien? Dígame, compañero, si necesita alguna ayuda, pregunta. Esto podría ser mucho más largo, ¿no? Podría tener aquí más datos y en este sector también. Eso. Y como otro ejemplo, por ejemplo, podríamos buscar desde el índice. Digamos que quiero buscar el 4. Quiero buscar el 4. Entonces voy a empezar en esta fila y voy a buscar en todos los datos que vienen después, o sea que están abajo. ¿Qué fila quisieras descartar? Digamos, esta la fila 1, 2, 3, 4, 5 aquí. Esta que dice contenido nada más, la fila 5. Y le digo falso para que busque la coincidencia exacta. Entonces debería devolverme, si estoy buscando en el 4, en el 5, este que dice R, E, W, Q, O, todo eso. ¿No? Entonces me encuentra. A ver, otra para que no se parezca al otro. Digamos que quiero el 6. No, el 6 no. Mejor quiero que me busque el valor 3 en índice. Y en la fila 5, que nos debería devolver esto con K, N, C, A, S, todos. A ver que evalúe. Exacto. No nos encuentra. Entonces eso es lo que hace el buscar. Buscar B y buscar H. Yeah. A ver, ahora el último que nos faltan de estos buscar, que es buscar X. Me voy a poner algunos datos, como siempre, haciendo que llene automáticamente. Solo para efectos de ejemplo, ¿no? Ya lo convierto en valores. Ya. A ver, aquí vamos a buscar. Buscar X.
buscar X, lo que nos pide igual es un valor. Entonces, a ver, voy a poner que me busque Federico. Federico. Que lo busque ¿dónde? En esta matriz, porque aquí están los nombres. O sea, buscar X podemos utilizarlo ya sea con filas o con columnas. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ahorita vamos a utilizar como el buscar B, ¿no? Entonces vamos a utilizar en una columna con varias filas. ¿Qué quiero que me devuelva? Aquí ya no tengo que seleccionar todo el rango de datos, sino que simplemente tengo que seleccionar qué columna quiero que me devuelva. Digamos, quiero que me devuelva la columna 3. Selecciono. ¿Cómo? Ahora aquí aparece otro parámetro nuevo que, que está igual entre corchetes. Eso significa que es opcional. Puedo ponerlo o no. Ahí podría quedar mi fórmula. Pero si lo dejo ahí, les he dicho, ¿no es cierto? Tenemos también más adelante otra condicional, la que dice falso, verdadero, si quiero una coincidencia exacta. Si lo dejo ahí, igual me va a hacer cualquier cosa, me va a sacar cualquier cosa. Entonces, es mejor llegar hasta donde tenemos la condicional para decirle una coincidencia exacta o una coincidencia aproximada. Ya, pero antes tenemos este otro parámetro que dice si no se encuentra. Esto significa, si no encuentra ese dato, que me devuelva algo, la función. Entonces yo le voy a decir que me devuelva, no lo encuentra. O no hay, digamos, para simplificar. Entonces, si no encuentra la persona Federico en ese listado, lo que va a hacer es me va a devolver ese no hay, me va a decir. Ya, y por último, el que les dije, de coincidencia exacta. En este caso, miren, no nos pide poner falso o verdadero, sino nos pide poner un número. Le voy a poner el número 0, que es coincidencia exacta. Listo. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha buscado Federico, ha encontrado en la fila 47, y de la zona 3 me ha obtenido el dato, que es 30, ¿no? Si yo lo cambio aquí, entonces en la fórmula, en la función también cambia, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos dicho que si es que no encuentro un nombre que nos diga no hay, a ver, probaremos. En vez de... Últimamente mucho está bloqueando mi Excel. ¿Qué será? Creo que tengo que iniciar mi máquina. Ya voy a cambiar Federico por otro nombre. Por ejemplo, un nombre que no hay ahí, Julieta. Entonces, ven, como no he encontrado ese dato que le he dado para buscar, me devuelve lo que le dije, que me diga que no hay. ¿No? Pues aquí puedo jugar con cualquier tipo de mensaje. Como no lo va a encontrar, entonces no me devuelve nada, solamente me devuelve ese mensaje. Entonces, lo mismo es referenciando, ¿no? Digamos, si tengo el dato de lo que quiero buscar, dato a buscar, sería un nombre, y tengo bueno, la columna no, solo el dato a buscar vamos a poner. Aquí, digamos, el próximo a buscar es Zohar. No importa si está con mayúsculas o minúsculas. Entonces, en vez de poner directamente aquí el nombre, lo que hago va a ser referenciar dónde está lo que quiero buscar. Y digamos que cambiamos. En vez de la zona 3, quiero encontrar en la zona 4. Entonces, selecciono esa zona. Otra cosa importante, siempre tiene que ser de la misma cantidad en este caso, como estamos buscando en una columna, en filas, tiene que ser de la misma cantidad donde busco y de donde quiero obtener los datos. Porque si si solo selecciono, por ejemplo, aquí la mitad, me va a sacar cualquier cosa igual. ¿Ya? Entonces, siempre lo correcto es que esté toda la cantidad de filas igual seleccionarse. Entonces, ahora me ha buscado de Zohar en la zona 4. Zohar, el dato de la zona 4, 40. Está bien. Aquí cambia, igual cambia en la función. Y ahí, bueno, si pongo aquí cualquier cosa que no haya, entonces me va a salir el mensaje, ¿no?
el mensaje que le puse como advertencia cuando no encuentra un dato. Entonces, como ven, el buscar X es igual que el buscar B en ese sentido cuando busco en ese lado. Ahora, si quiero buscar en la fila, como hacía con buscar H, es igual. Simplemente, a ver, vamos a volver a hacer aquí. Simplemente le digo buscar X. Buscar X. Paréntesis. En este caso, bueno, el valor buscado que sea, dice zona 1, zona 2, digamos, voy a buscar en base a la zona. Voy a poner zona, quiero que me encuentre la zona 4. En la zona 4, ¿qué cosa quiero? Primero, ¿dónde me busca? Es aquí. Aquí están los nombres de las zonas, ¿no es cierto? En esa fila, en diferentes columnas. ¿Qué quiero que me devuelva? Digamos, quiero que me devuelva lo que hay en el índice 5, que es deshoje. Entonces selecciono esa fila. Igual, ¿no? La misma recomendación que cuando hacemos hacia abajo, seleccionamos la misma cantidad de filas, en este caso tenemos que seleccionar la misma cantidad de columnas. Coma. ¿Qué me mensajea si no encuentra? No lo encuentro. No sé. Y por último, que sea de coincidencia exacta. Ya. Entonces me he encontrado para la zona 4 el dato de... Entonces, como ven, el buscar X puedo utilizarlo para buscar en una columna y varias filas y que me devuelva de otra columna alguna de las filas que encuentre, o al revés, ¿no? Buscar en una columna, en una fila, en varias columnas y que me devuelva lo que hay debajo de ella, ¿no? Referenciando la fila que corresponda dentro de lo que queremos encontrar. Entonces, cada uno puede ya utilizar, dependiendo con cuál se siente más cómodo, ya sea la función buscar B, buscar H o buscar X, ¿no? Ya, por último, estas dos funciones, coincidir y columna, que nos dice. A ver, voy a poner cualquier dato. Ya, ¿qué hace coincidir? Coincidir. A ver, vamos a ver. Nos pide igual un valor buscado. Por ejemplo, bueno, en nombres, a ver, otra vez vamos a ver. Lucas. ¿Dentro de qué matriz? Es dentro de esa matriz. Y tipo de coincidencia, me dice otra vez, ¿no? Para que sea coincidencia exacta o no. Luego yo le voy a dar exacta. Aquí, ¿qué me devuelve? Como verán, esta función es mucho más sencilla que las otras funciones, donde me devolvía un dato de otra columna. En esta solo me devuelve la posición en la que está Lucas dentro de la búsqueda. Entonces, nuestra búsqueda empieza con José, ¿no es cierto? José está en la posición 1, María en la 2, Miriam en la 3, Luis 4, Roger 5, Federico 6 y Lucas 7. Entonces, ese es el dato que me está devolviendo. No nada más. Por ejemplo, si en vez de utilizar un dato interno, lo referencio, ¿ya? Digamos que busque, a ver, Longo. Longo está en el 9. Entonces, en vez de utilizar un dato estático, le digo que utilice ese dato 9, ¿no? Y así puedo ir jugando aquí. Si pongo otros nombres,
Me devuelve la posición en la que se encuentra dentro de ese listado. Si pongo un nombre que no existe, me devuelve error, ¿no? Porque le hemos dado un dato que no existe, entonces no lo encuentro. Eso significa. No sé, en el 1. ¿Ya? Y por último, columna. Columna que simplemente lo que nos hace es devolver de una celda en qué columna está. No pide nada más como parámetro que una celda. Entonces yo puedo escribir columna y no sé, esta celda, por ejemplo, zona 1. Eso selecciono. Entonces lo que me va a decir es que esta celda que he seleccionado está en la columna 4, porque está en la columna D. 1, 2, 3, 4. O sea, no hace la gran cosa, ¿no? Inclusive vimos ayer otra función que hacía lo mismo, que era celda. Con celda, por ejemplo, cuando utilizo su opción que dice columna y hagas una celda, otra vez digamos zona 1 para que veamos que nos va a salir lo mismo, me devuelve el número de la columna, ¿no? Entonces, como verán, inclusive en Excel hay varias formas de llegar a un solo objetivo. Ya, estas funciones, digamos, sencillas, entonces está bueno conocerla, pero no es necesario aprenderse todas de memoria, como les dije, ¿no? Sino que hay que saber que existe o que podría en algún momento llegar a utilizar. Bueno, entonces eso sería lo que comprende las funciones, sobre todo esto de búsqueda que ahora estamos viendo. Si no tienen ninguna duda, entonces vamos a pasar a hacer un ejercicio, ¿ya? Ninguna duda, ¿no? Para que pasemos a realizar un ejercicio un poquito más, que tenga más datitos y todo eso. Ya. En realidad así va a ser el modelo de su examen. Esto no lo vamos a ver, no hemos visto gráficos. La próxima semana seguramente vamos a ver. Ya, aquí me da un ejercicio y tiene ciertas cosas que me pide. Como datos les voy a dejar esto. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. O sea, son 5 meses de datos que en realidad tienen la misma estructura, ¿ya? Por ejemplo, si vemos de febrero, aquí a un lado tenemos el vendedor, los vendedores, y en la parte de las columnas tenemos productos. En este caso, por ejemplo, para mi ejemplo son aceites. Encima de cada producto tenemos el precio al cual vendemos, digamos, ese producto, ¿ya? Y al lado del nombre de cada vendedor tenemos la comisión que percibe por la venta. Ya, entonces un vendedor, digamos, lo que gana es en base al total monto vendido por su comisión. ¿Ya? Y estos, bueno, deben estar como aleatorios, por eso cada dato está cambiando. Voy a ponerlo como estático. Ya. Entonces, en el primer punto que nos pide, realizar el cuadro que refleje las ventas por monto, utilizando el precio unitario para encontrar los valores totales. Ya, lo primero que nos pide es en los 5 cuadros, porque son diferentes meses, que encontremos la tabla de montos.
esta es la tabla de unidades. Entonces aquí puedo crear, digamos, mi título y ponerlo tabla de unidades vendidas, ¿no? Entonces lo que me está pidiendo es una nueva tabla, puede ser aquí mismo o inclusive puede ser en otra hoja, pero para no hacerlo tan complicado vamos a hacerlo aquí abajito, que va a ser la tabla de montos vendidos. Obviamente eso no es, esos datos no son los que tienen que estar. ¿Cómo voy a encontrar el monto vendido? Me dice utilizando el precio unitario para encontrar los valores totales. Entonces el precio unitario lo tenemos encima de cada producto, ¿no es cierto? Este es 1.5, este es 2, 3. Lo que tengo que hacer es agarrar cada uno de estos elementos y multiplicar por el precio unitario. Entonces para el aceite, por ejemplo, lo único que tengo que decirle es, esto es igual a la cantidad que ha vendido Juan por el precio unitario, que puede ser este o este otro, ¿no? Cualquiera de los dos es lo mismo. Ese, digamos, ya. Entonces, como ya tengo aquí hecha mi fórmula para encontrar el valor, el valor en monto de lo que ha vendido Juan de este producto, si es que, a ver, si es que trataría de hacer hacia abajo para que todos los demás igual tengan el mismo cálculo, no voy a poder encontrarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí estamos utilizando una referencia relativa. Entonces, al yo bajar, también se está moviendo este dato, pero este dato yo quiero que esté estático aquí con este valor. Entonces, para que no se mueva de fila, le aplico el símbolo de pesos, ¿no es cierto? Para que lo mantenga estático la fila. De esa manera no va a cambiar cuando lo copie hacia abajo. Entonces, ahora sí vemos, está agarrando el valor exacto. En este otro dato, en cambio, sí necesito que baje, ¿no es cierto? Porque según va bajando también, en el dato de arriba va encontrando el otro. Entonces aquí sí necesito que baje, por eso lo dejo como referencia relativa. ¿Ya? Entonces muchas veces, a veces no es que uno cuando hace la fórmula ya sabe qué cosa va a inmovilizar y qué no. A veces le salen esos errores y tiene que ver y analizar y decir, ah, yo quiero que este esté estático. Entonces ahí es donde modifica la fórmula y lo perfecciona, ¿no? Que de un principio nada es perfecto. Ya. Ahora, queremos encontrar de este otro, de aceite de 250. Entonces igual podría volver a escribir la misma fórmula. Decir este dato, multiplicar por el precio, ¿no es cierto? Y arrastrar hacia abajo. Ah, bueno, no lo he inmovilizado, me va a salir error. Es una forma que podríamos hacer. Otra es que esto puedo arrastrar. Como verán aquí, por ejemplo, he agarrado el dato este. Y bueno, lo he inmovilizado con este, ¿no es cierto? Vamos a ver qué ocurre. Arrastro hacia aquí. Entonces, obviamente se van a arrastrar. También va a empezar a arrastrar aquí el dato que buscaba aquí. Aquí también. Aquí también se ha movido, ¿no es cierto? Ese dato que está en azulito o en celestito. Y está bien porque eso es lo que quería. Quiero mostrar este dato aquí abajo. Pero el cálculo que está haciendo, y el cálculo también se ha movido. ¿Por qué? Porque no he inmovilizado la columna. Lo que inmovilicé solamente fue la fila, ¿no es cierto? Entonces también a la par de lo que he ido arrastrando hacia las columnas, se ha ido moviendo la columna de la cual obtiene el precio unitario. Entonces hasta ahí también está bien planteada esa mi fórmula. Ya no necesito perfeccionarla. Ya, y posteriormente, sabiendo que está bien de hacia abajo y hacia la derecha, entonces puedo copiar todo. Y si entro a comprobar, por ejemplo, este que es de Joselo, está multiplicando el dato de Joselo, lo que ha vendido en unidades, por el precio unitario del aceite de 5 litros, lo cual está bien. Listo. Eso tengo que hacer en estas 5. Ahora,
Mm, Estamos en Excel, ¿no es cierto? Entonces en Excel la idea es hacer las cosas más fáciles, más rápidas. Si yo agarro, o sea, primero vean que todos las tablas están casi en la misma posición. En este momento, enero, aunque sí empieza en 2, es porque yo le he aumentado este título, ¿no es cierto? Entonces yo podría agarrar y copiar este título y aumentar en los otros lados. Le digo control C, selecciono esa fila, vengo, digamos, a enero, hago clic con el botón derecho y le digo insertar celda copiada, ¿no? Entonces el título me lo copia. Otra vez control C, me voy a marzo, igual le voy a aumentar ese título, solo para efectos de que estén igualitas las tablas en los 5 meses. Lo he copiado. Ya. Para efectos de este ejercicio, eh, está igualito. Digamos que en todos los meses han sido los mismos vendedores, los mismos productos. Entonces, como es lo mismo, yo puedo agarrar, inclusive puedo copiar todo esto. Aunque, bueno, los datos no cambian, ni siquiera estos datos que he puesto de comisión y el precio. Podría cambiar, ¿no? O sea, lo que ocurre en la vida real es que en realidad cambia todo eso. Pero para este ejemplo está más sencillo, todo es igualito. Entonces simplemente puedo agarrar esto, control C, y copio, pero tengo que copiar en el mismo lugar que estaba enero, ¿no? Aquí en la línea 13, en la fila 13. Entonces me posiciono en la fila 13, otra vez control C, voy a febrero, posiciono en la fila 13 y le digo control B. ¿Qué he hecho? Primero que he copiado los nombres, todo eso, lo que ya teníamos. Estos datos, como ya tengo fórmulas creadas en el otro lado, ha copiado la misma fórmula, pero ha copiado la fórmula para esta hoja. Entonces, si por ejemplo analizo la fórmula, miren, me está referenciando a los datos que yo quería encontrar. Entonces ya no necesito estar volviendo a hacer uno por uno. ¿No? Aquí, por ejemplo, si no necesito estar agarrando, copiando bueno, pero no son los datos que yo necesito, esto, volver a calcular la fórmula. Igual dijimos que era esto por esto. Y hacíamos que se inmovilice esto. También podría hacerlo, ¿no? Como ahorita lo estoy haciendo. Y después copio de esto hacia aquí porque ya sé que funciona. Y después lo copio hacia abajo. Y si compruebo, igual funciona, ¿no? Pero como veo que tiene la misma cantidad de datos y todo, entonces puedo agarrar cualquiera de las tablas y en el mes que corresponda lo pongo en la misma posición y hago que las fórmulas trabajen. ¿Qué pasaría si copiaría y pusiera en otra posición? A ver, siempre están en la 3 en su caso. ¿Qué pasa si, a ver, lo voy a poner aquí? Nada, me salen puros ceros, ¿no? ¿Por qué? Porque ha perdido las referencias de donde estaban. Entonces sí funciona cuando estaban en la misma posición. Aquí, por ejemplo, como lo inmovilizamos, por eso cualquier cosa está saliendo, ¿no? Entonces tendríamos que volver a copiar de uno que esté bien, de este. Si comprobamos la fórmula, entonces el dato de Joselo por el precio del aceite de 1 litro. Está bien. Y así con cualquier celda que queramos comprobar. El dato de Marco por el precio unitario, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pide en el primer punto. ¿Ya alguna duda? ¿Alguna duda? No, Inge. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, dicen. Ya. Entonces, a ver, avancemos. El segundo punto. Un ratito, perdón. Ya. El punto 2, ¿qué dice? En ambas tablas de cada mes, significa esto, la tabla de unidades y la tabla de montos, encontrar la suma y el promedio de productos vendidos para todos los meses. ¿Ya? Entonces, en cada uno de estos meses, en ambas tablas, la de unidades y la de montos, tengo que encontrar la suma y el promedio de productos vendidos. ¿Ya? Los productos, ¿dónde están? Están en las columnas. Entonces, me está pidiendo ahora que encuentre la suma y el promedio. Entonces, yo voy a poner, digamos acá, un título, o una especie de título, ¿no? Del dato que voy a encontrar. Quiero encontrar es la suma, y aquí abajo también puedo poner suma. Aquí abajo voy a encontrar el promedio. Porque como es de cada producto, entonces tiene que ser debajo de lo que está del listado, ¿no es cierto? Entonces aquí agarro y lo sumo. Suma de este. El producto es aceite de 100 ml ahí. Entonces me suma la cantidad, ¿no? En unidades. El promedio es igual. Promedio. Agarro. Y me saca el promedio. Entonces, podría ser uno por uno, pero esa no es la idea, ¿no? Estamos en Excel. Excel tiene que facilitar las cosas. Entonces, como estoy viendo que esta fórmula se va a replicar para las otras columnas, puedo agarrar y las dos fórmulas y las llevo a las otras columnas. Listo. Compruebo si es que de verdad está utilizando los datos correctos. Y veo que sí. Ahora, aquí abajo tenemos que hacer lo mismo. Entonces, me lo voy a volver a hacer lo que he hecho en la tabla de arriba. No, no es cierto. La idea es que tengo que facilitarme las cosas. Entonces, a ver, por favor, un momentito. Un minutito me dan. Se va a cortar mi conexión si no. Ya. Entonces, hemos dicho que voy a volver a hacer eso manualmente, otra vez aquí, poner el formato y volver a hacer estas fórmulas. No, estoy viendo que tengo la misma cantidad de datos aquí abajo, solamente cambia el dato que hay, ¿no es cierto? Entonces, lo que puedo hacer es agarrar esto y copiarlo. ¿Está? En la misma posición. Y compruebo. Entonces, la suma, ahora, como hemos bajado, ¿no es cierto? Al copiar la fórmula aquí abajo, entonces me toma los datos que están encima de él, tal como estaba en la fórmula de aquí arriba. ¿No? Solo que ahora lo está haciendo aquí abajo. Está bien, porque estamos utilizando referencias relativas. A ver, compruebo con promedio.
Promedio igual, me está dando los datos que me interesan, porque de la fórmula que he copiado tenía esa misma referencia, entonces como estoy utilizando referencias relativas, al moverlo se ha movido también las referencias, ¿no? Entonces esa es la idea con el Excel, hacer las cosas más fáciles. Y me dice que haga lo mismo en febrero, marzo, abril. Entonces no voy a agarrar y aquí otra vez voy a decir suma, promedio, eso, ¿no? Como estoy viendo que son similares, puedo agarrar suma y promedio, me lo traigo a febrero y lo pego. Y aquí también podría pegarlo y lo puedo pegar en todos los meses. Listo. Si quiero compruebo que sea exacto, igual la suma, sí, ha venido aquí. Promedio, igual está obteniendo los datos y todo eso, ¿no? Entonces, no es que estoy haciendo varias veces lo que me está pidiendo, sino que simplemente en una veo y perfecciono la fórmula y veo que en los otros tiene condiciones similares, entonces agarro y las copio, ¿no? Y después compruebo que esté evidentemente haciendo lo correcto. Listo, el punto 2 ya está. Punto 3. En la tabla de unidades, en la fila de cada vendedor, encontrar el máximo y el mínimo. Ya. Esto nos dice en la tabla de unidades nada más. Entonces veo la tabla de unidades, que es esta, ¿no? La tabla de unidades. En la fila de cada vendedor, encontrar el máximo y el mínimo. Entonces cada vendedor está en su fila, ¿no? Me dice que en su fila encuentre el máximo y el mínimo. Entonces aquí aumento un nombre de columna donde voy a encontrar los datos. Máximo, mínimo. Creo que esta función no lo hemos visto en la parte de matemática, pero tal como su nombre indica, se llaman así igual. Máximo. No, perdón, está compreso su nombre. Max nada más. Max. ¿Y este qué nos pide? Igual como en suma, en promedio, nos pide los datos. De esos datos nos va a devolver el máximo. Entonces, por ejemplo, en estos datos, ¿cuál es el máximo? Es 284, ¿no? Entonces va a ser eso, nos va a devolver el 284. Y el mínimo hace lo contrario, nos devuelve el dato mínimo. Y ese igual está compreso con min. Selecciono los datos de lo que quiero que compare. Y a ver el mínimo, ¿cuál sería? 203. Entonces nos tendría que devolver 203. ¿No? Se comprueba que es así. Y ahora hacia abajo va a ser lo mismo, ¿no? Aquí máximo, mínimo, máximo, mínimo. Entonces, ¿qué hago? Agarro esto y copio hasta aquí, porque es hasta el vendedor. El suma, el promedio, eso no, nada que ver. A ver, compruebo con uno más. El máximo de esta fila me dice 296. Sí, es verdad, el máximo es 296. El mínimo 222. Sí, es verdad, es 222. ¿No? Entonces, en el punto 3 nos está pidiendo en la tabla de unidades. ¿Ya? Entonces, en la tabla de montos no nos está pidiendo eso. Entonces, bueno, tengo que hacer lo mismo con febrero, marzo, abril, mayo. Como ya sabemos, no vamos a volver a repetir lo mismo, sino que vamos a agarrar. Sabemos que funciona y vemos que en las otras tablas hay las mismas condiciones. Entonces agarro y copio. ¿No? Tengo que poner en posición similar porque si no, porque si pongo en otro lado, por ejemplo aquí en abril, si pongo aquí abajo, o sea, unos me va a encontrar y otros me va a hacer cualquier cosa, ¿no? Tienen que estar en la misma posición para que encuentre las referencias. Listo, el punto 3 ya está. Punto 4. En la tabla de montos, encontrar la suma total de venta de cada vendedor, el promedio de cada vendedor y el valor total de comisión que le corresponde. Ya.
Ahí nos está primero diciendo en la tabla de montos, ¿cuál es nuestra tablita de montos? Es esta segunda, ¿no? Segunda tabla que hemos creado ahí abajo. Encontrar la suma total, el promedio y el valor total. O sea, son 3 datos los que tengo que encontrar. Primero, la suma total. Entonces, son 3 columnas que tengo que nombrar. Suma total. La segunda es promedio. Promedio de cada vendedor, ¿no? Nos dice entonces en cada fila tenemos que ir encontrando eso. Y el último es valor total de comisión que le corresponde. Sí. Ya, estos 3 datos tengo que encontrar. Igual que aquí arriba, que encontró máximo, mínimo, pero ahora con estos otros datos. La suma total, ¿qué va a ser? La que ya conocemos, ¿no? Suma y selecciono mis datos para Juan. El siguiente es promedio. Entonces simplemente usar las formulitas que ya hemos visto y aplicarlas. Promedio para Juan. Valor total de comisión. El valor total de comisión, ¿cómo va a estar dado? Creo que has estado haciendo la fórmula. Va a ser el total vendido por la comisión, ¿no es cierto? Entonces, y así voy a poner, por ejemplo, de referencia. El valor de comisión es el valor total. La suma total, mejor pondré para que se entienda, porque aquí ya tenemos la suma total, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser eso. Suma total por la comisión. Listo, entonces, ¿qué hago? Hago la suma total por la comisión. Listo. En teoría, digamos, es el valor que debería ganar por las ventas que hizo en base a la comisión que tiene, ¿no? Entonces, agarro todo esto y como sé que tiene las mismas condiciones para el resto, copio. Y empiezo a comprobar si es que realmente funciona. La suma, sí, funciona. El promedio, sí, también funciona. Y el valor de comisión, también, ¿no? Porque está agarrando este dato y está multiplicando por este otro. Entonces, funciona toda esa mi información. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, ingeniero. Ya, y lo mismo para todos los meses, ¿no? Y como hemos visto y tenemos las mismas condiciones, lo único que tenemos que hacer es agarrar y copiar. Listo. En todos los meses tenemos lo mismo. Si queremos, agarramos y comprobamos en alguno de ellos. A ver, en este, por ejemplo. ¿No? Está bien, estás referenciando los datos para la suma, los datos del promedio también, los que corresponde, y para encontrar el total de comisión también. Estás referenciando bien. Ese era el punto 4, ¿no? En la tabla de montos, sí. Ya. Ahora el punto 5. Con los datos de la suma total de cada vendedor encontrados en punto 4. Encontrar el monto mayor y menor de ventas. Ya. Aquí nos está pidiendo 2 datos unitarios. Con los, ¿qué dice? ¿Los dos?
Aquí debería decir con los datos, ¿no? Con los valores. Con los valores de la suma total de cada vendedor, encontrados en el punto anterior, encontrar el monto mayor y el monto menor. Ya, entonces digamos aquí a un costado podría poner monto mayor. Nos pide encontrar dos datos, ¿no? El monto mayor y el monto menor. De cada vendedor, de Juan, de María, entonces es en la fila, ¿no? ¿Cuál va a ser el monto mayor? Es como aquí arriba hemos obtenido el máximo y el mínimo. Solo que ahora lo estamos haciendo aquí abajo en esta otra tabla. Entonces igual a el mayor me va a devolver la función máximo. Y el menor me va a devolver la función mínimo. Hasta ahí, ¿no? Porque hasta ahí es donde está la información del vendedor. Los otros ya son otras columnas que hemos ido encontrando, que ya no corresponden a productos, ¿no? Listo. Entonces puedo agarrar esto y copio. Compruebo si realmente está obteniendo, si máximo de este conjunto de datos, 3.300, sí está bien. El mínimo, 411, sí, 411 está bien. Y así. Entonces, nuevamente, para los demás meses que están en otras pestañas, puedo agarrar y copiar porque tengo las mismas condiciones. Obviamente tengo que poner en la misma fila, en la misma columna y en la misma fila. Porque si pongo en otro lado, por ejemplo, se me ocurre ponerlo aquí junto, en el otro lado está separado, me va a devolver, pero me va a devolver en base a otros datos. Ah, no, puse en la misma columna. A ver, para mi ejemplo, quiero ponerlo aquí al lado. Perdido. En la columna K lo voy a poner. La columna K. Ya. Si veo, está obteniendo otros datos, ¿no? Desde Juan está agarrando. No sé por qué puesta en otra posición. Los pongo en la posición de donde he copiado originalmente y me debería dar los mismos datos. Listo. Ahora, 6 dice. Añadir una pestaña denominada resumen y en esta crear una tabla que contenga los vendedores por mes y utilizando la función buscar. Entonces estamos en el último punto. Les decía, ¿no es cierto? Que vamos a utilizar esa función buscar X. Entonces, ¿qué nos pide el último punto? Añadir una pestaña denominada resumen y en esta crear una tabla que contenga los vendedores por mes y utilizando la función buscar X, obtener los valores encontrados de máximo y mínimo, el monto total vendido y la comisión que corresponda para cada mes. Ya, a ver, vamos paso por paso. Nos dice añadir una pestaña denominada resumen. Ya, ¿cómo añadimos una pestaña? Con esta opción. Con esta opción más, ¿no? Una hojita nueva. Aquí la pone como hoja 1. Nos dice que le pongamos el nombre de resumen. Ya está. Luego, y en esta crear una tabla que contenga los vendedores por mes. Ya. Entonces me dice que crea una tabla que contenga los vendedores. Entonces podría agarrar y copiar estos vendedores, ¿no? Juan, María, José o José. Entonces agarro. Lo único que hago es copiarlos. Control C. Y digamos los voy a ubicar por aquí.
No importa donde los ubique, o aquí, donde sea. Crear una tabla que contenga los vendedores por mes. Ah, ya. Entonces necesito que sea una tabla vendedor por mes. Entonces tendríamos que tener enero, febrero, marzo, abril y mayo, ¿no? Es una tabla de vendedores por mes. Listo. Y utilizando la función buscar X, obtener los valores encontrados del máximo y mínimo, el monto total vendido y la comisión que corresponda para cada mes. Ya, entonces me está pidiendo aquí cuatro cosas que obtener. Obviamente, para utilizar la función buscar X necesitamos unos datos previos, ¿no? Entonces, esos datos vamos a encontrar de todo lo que hemos ido llenando aquí. Aquí tenemos el máximo, mínimo. ¿Qué más nos pide? Nos pide el monto total vendido. Entonces, el monto total es la suma de cada vendedor, ¿no es cierto? La suma total. Suma total o monto total es lo mismo. Y vendido. Y la comisión que corresponde para cada mes. La comisión es esto que hemos encontrado, ¿no? Para cada vendedor. Entonces tengo que hacer que por cada mes entre toda esa información. Como veo, son 4 datos por mes. Entonces lo que tengo que hacer es que cada mes tiene que ocupar 4 columnas para cada dato. Entonces los voy a elevar aquí. Por ejemplo, enero voy a decir que ocupa 4 columnas. Entonces lo voy a llamar enero, ¿no? Febrero igual otras 4. Marzo otras 4. ¿Sí? Voy a compartir la pantalla. Ucha, no he compartido. Perdón. No. ¿Por qué no me han dicho más antes? Ya, a ver, ¿dónde está? Está compartido, Lice. Inge está compartiendo. ¿Ah, sí? Uy, Sí. entonces, de nuestra compañera debe estar Sí, lento. está compartiendo todo normal, está. Uy, de mí Compañera, no sale, no sé por qué. debe estar lento su internet. A ver, intente salir y volver a ingresar. Bueno, Así, Me ¿ya? han hackeado, Lice. Mientras voy a estar completando mi tablita, febrero, marzo. Igual, otros 4 columnas para abril. Abril y mayo. Abril, mayo. Ya, entonces estos otros datos ya no me sirven. ¿Qué son las 4 cosas que me pide? El máximo, mínimo. A ver, entonces voy a poner aquí en mi resumen. Aquí voy a obtener el máximo. Aquí el mínimo. El monto total vendido, que aquí dice suma total, ¿no? En el resumen, digamos que lo llamo monto total vendido. Monto total vendido. Y el último es la comisión que corresponde para cada mes. Entonces aquí, comisión. Nomás. Listo. Como en los otros meses va a tener los mismos datos que obtener, voy a copiar. Los mismos nombrecitos. Ya. Entonces ahora sí, aquí viene lo interesante. Nos dice, utilizando la función buscar X, obtener esos datos. Entonces, me está pidiendo que utilice buscar X. ¿Qué voy a buscar? El nombre de la persona. ¿Dónde voy a buscar? Ya, aquí es donde viene los ejes. Me dice de enero el máximo.
Entonces me voy a la hoja de enero. ¿Se acuerdan, no es cierto? Cuando hemos visto referencias de otras hojas o de otros archivos. Entonces me está poniendo enero y el signo de separación, ¿no? El signo de admiración, que es el que separa. Y doy clic donde está la información del máximo y el mínimo. Para Juan está aquí, el máximo. Entonces, no, perdón. Es la matriz buscada, donde tengo que buscar el nombre de Juan. Entonces tengo que seleccionar todos estos nombres. Selecciono todos esos nombres. Luego, ¿qué me pide? La matriz de vuelta. ¿Qué dato es el que quiero que me devuelva? Ese dato está en esta columna, ¿no? En máximo. Estamos para la opción de máximo. Selecciono todo eso. Coma. Y si no se encuentra, ¿qué me va a decir? No existe, digamos. No existe el nombre. Algo así. Y que sea coincidencia exacta. ¿Ya? Para que no me haga barbaridades, o sea, que sea exacto. Que además en el otro lado estamos poniendo los nombres tal cual, ¿no? Listo, le doy Enter. Entonces, miren, ya me ha dado el dato para Juan. Juan me dice que en enero, porque me he ido a la hojita de enero y de ahí estoy obteniendo el dato, tiene 284 como máximo de unidades vendidas. Y ese es el dato real, ¿no? El 284. Si este dato cambiaría, solo para efectos de ejemplo, 549, por ejemplo, si se vuelve. Aquí igual me refleja el mismo dato, ¿no? Porque estamos diferenciando. Entonces, una vez que diferenciamos, ya cualquier dato que cambie en la hoja original se va a reflejar en donde está referenciado. Lo voy a dejar con los datitos que estaban. Ya. Entonces, para el resto de personas, ya he dicho, o sea, no voy a volver a hacer lo mismo si sé que más o menos tienen la misma condición, ¿no? María, sería lo mismo, tendría que agarrar y nuevamente volver a escribir, buscar y tantos. Pero estoy viendo que es igual, que es lo mismo, la misma fórmula, entonces agarro y lo copio. Y si quiero comprobar, si me está dando buen dato, primero me dice que va a buscar marco, ¿dónde? En enero de B8 a B13. Ya, aquí, pero ha debido ocurrir algo. Debería habernos lanzado inclusive un error. Y después nos tiene que devolver de enero H8 a H13. Igual referencia. Miren, por ejemplo, en Juan está buscando en enero de B4 a B9, ¿no? Y nos devuelve enero de H4 a H9. ¿Qué diferencia, por ejemplo, hay con Marco? En Marco está empezando en B8 y B13. ¿Por qué? Porque como hemos bajado, entonces la referencia también ha bajado de filas. Ahora, si vemos ¿qué estás diferenciando de B8 a B13, por ejemplo, Marco? Me voy a enero. B8 está aquí. B8 hasta B13 es donde está buscando. O sea, como hemos copiado la fórmula hacia abajo, también se ha bajado las referencias. Pero nosotros no queremos eso. Lo que queremos es que mantenga esta referencia. Entonces, lo que tenemos que hacer es inmovilizar en filas. Entonces, le digo que no se mueva de B4, o sea, de la fila 4 hasta la fila 9, que mantenga esas referencias de filas. Y de lo que me devuelve igual, que empiece en H4 y termine en H9. Entonces, si copio, van a cambiar los datos, ¿no? Bueno, en este caso mantiene igual porque estábamos empezando donde el nombre de la otra persona estaba también, ¿no? A ver, esto sería más interesante que les explique si lo mezclo. Voy a traer estos tres arriba. Juan María Joselo. Joselo. Ya. Así para que no esté tan igual que acá.
y se note que está buscando, por ejemplo, en todo esto, ¿no? Entonces, buscar, dije que quería encontrar a Josué. Voy a volver a formular. A Josué en enero, en la lista de nombres. ¿Qué quiero que me devuelva? El máximo. Si no lo encuentra, que me diga, no lo encuentro, no sé. Y que sea coincidencia exacta. Ya. Otra vez voy a dejarlo sin inmovilizar para que se vea. Seguramente me tendría que salir algún error. Ahí está, ¿ve? En este caso, como lo he mezclado todo, entonces hay algunos que no está encontrando porque se ha movido la referencia. Por ejemplo, María está empezando a buscar del B8 al B13. Si me voy a enero, en el B8 ya no hay María, porque está del B8 al B13, está Marco, Mirta, esto que dice suma, promedio y vacío, vacío. María está quedando fuera de lo que queremos buscar. Lo que nosotros tenemos que hacer es que siga manteniendo esta referencia donde busca, y igual la referencia donde nos va a devolver el resultado. Para eso es que inmovilizamos. Entonces le decimos que no se muevan las filas, que se mantenga de B4 a B9 y el resultado que nos devuelve de H4 a H9. Ahora sí, si copio la fórmula o la función, sí me da resultado. Está buscando a Juan entre B4 y B9. A ver, vamos a ver. B4 está aquí hasta B9. Juan está obviamente en este rango, está como primero, ¿no? Y el resultado que nos va a devolver es de H4 a H9. El resultado debería ser 284, ¿no? Porque estamos buscando el máximo. 284. Ya otra vez para efectos de ejemplo, por ejemplo, si pongo cualquier dato aquí o se encuentra otro dato ahí, aquí igual se va a reflejar. Listo. El mínimo, igual, lo mismo. Agarro, buscar B. ¿Qué quiero que busque? El nombre. Josué. ¿Dónde va a buscar? En enero. Este es el rango de nombres. Ahí tiene que buscar. ¿Qué columna tiene que devolverme? Ahora esa es la de al lado, ¿no? La que dice mínimo. Entonces selecciono ese rango que tiene la información de los mínimos. Ah, perdón. Buscar B le puse. Hemos dicho que vamos a utilizar buscar X para esta. Igual me hubiera salido lo mismo, ¿no? Con buscar B, pero en este caso es mejor utilizar buscar X, es más completa, ¿no? Por esa opción que nos da de decir, por ejemplo, si no encuentra algo, que nos dé un mensaje. Entonces es más útil. Ya, buscar X nuevamente. Voy enero, ¿dónde va a buscar? Aquí. Que me va a devolver la información del mínimo. Si no lo encuentra, ¿qué va a decir? No hay, digamos. Y la coincidencia exacta. ¿Ya? Entonces, como ya hemos visto, por ejemplo, que es parecido a lo que hemos hecho en máximo, si yo esto arrastro, voy a ver que nuevamente me va a dar algunos errores, ¿no? Entonces ya sé que tengo que inmovilizar las filas en este caso, porque necesito que mantenga la misma referencia, tanto para donde busca como el rango que me devuelve. Ahora sí copio y me da valores buenos. Por ejemplo, a ver, comprobamos con Joselo. Joselo lo va a buscar entre el B4 y B9 en la hoja de enero. A ver, ¿dónde está Joselo? Aquí, ¿no? Joselo está buscando entre B4 y B9. Sí, lo encuentra Joselo. Y del mínimo me saca sus resultados, 222. A ver, veo mi resumen. 222. Exacto. ¿Ya? Luego, el monto total vendido.
El monto total ya no está en esta tabla, ¿no? En la adhesiva. Está en la tabla de abajo, que es esta, suma total o monto total. Y bueno, le voy a poner monto total porque se entiende que es lo mismo ambos. Entonces, nuevamente, aplico mi formulita. Igual a, o mi función, buscar X. ¿Qué voy a buscar? A Josué. ¿Dónde lo voy a buscar? En enero. Ahora nos vamos a referenciar lo que tenemos de información de los nombres en la tabla de abajo, ¿no? Que empieza en B16 y acaba en B21. ¿Listo? ¿Cuál es la columna que quiero referenciar para que me devuelva el valor? Es suma total o monto total, que es esta columna, la H. Selecciono igual el mismo rango, de la H16 hasta la H21. Si no lo encuentra, le pongo cualquier mensajito y le digo que sea coincidencia exacta. Listo. 72, 73, dice, a ver. 72, 73 para Josué. Josué está bien. Ahora, como veo, las condiciones, por ejemplo, de ese es igual. Si yo bajo la fórmula, debería de obtenerme, ¿no es cierto?, los datos, pero va a ocurrir como en estos otros, me va a dar error más abajo porque se va a mover la referencia, ¿no? Entonces aquí me dice que no lo está encontrando. Es igual que en los anteriores casos, como he dejado con referencias relativas, entonces ahora María está buscando entre B20 y B25. O sea, B20 está aquí, B20 hasta B25, que es aquí. María obviamente está quedando afuera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decirle que no mueva las filas. Ahora sí, si copio. Perfecto. Si el nombre no sería igual, sería cualquier otra cosa, igual me va a devolver errores, ¿no? Porque está bien referenciado mis datos donde está buscando, pero este dato no existe, ¿no? Entonces, por eso funciona, digamos, aquí, que me saque errores. Bueno. Listo, ¿qué más? Comisión, dice. ¿Dónde está comisión? Está aquí. Entonces, lo mismo. Igual a buscar X. ¿Qué voy a buscar? El nombre. ¿Dónde voy a buscar? En este caso es enero. Aquí están los nombres. Selecciono ese rango. ¿Qué cosa quiero que me devuelva? Esta es la comisión. Que si no lo encuentra, me diga no hay. Y coincidencia exacta. Y entonces de la experiencia de los anteriores ya sé que tengo que dejar inmovilizados las filas, ¿no? Porque tiene similares características a las otras funciones que he ido utilizando, ¿no es cierto? Tiene la misma posición, va buscando en la misma cantidad de datos, todo eso. Si cambiarían las condiciones, obviamente no va a ser lo mismo, entonces tengo que analizar si es que es necesario que utilice referencias relativas o lo inmovilice. Ya, entonces, a ver, comprobamos con Juan. Juan está buscando entre enero, entre B16 a B21. Juan, entre B16 a B21, ¿está bien? Lo encuentra Juan y me devuelve de la columna J, que es donde está la comisión, 168.56, dice. 168.56, exacto. No, ya después, por ejemplo, formato también le podemos quitar decimales, ¿no? Hacer que sean con 2 decimales, para que no se vea tan desordenado.
Listo. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con enero. Y ahora nos está pidiendo que para febrero hagamos lo mismo. O sea que ahora vamos a aplicar la fórmula ya no en enero, sino que en febrero. Que en realidad es la misma fórmula, ¿no? Que para enero. Que buscamos esto. ¿Dónde? Ahora es en febrero. En febrero igual están los nombrecitos. Selecciono ese rango de nombrecitos. Y devuelvo el máximo. Si no lo encuentra, cualquier mensaje. Y coincidencia exacta. Bueno, si arrastro esto, me va a dar errores, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que como estoy utilizando referencias relativas, entonces baja la referencia y los nombres que estos ya no están dentro de ese rango. Entonces, por experiencia, ya sé que tengo que dejar inmovilizados a estos, a las filas. Ahora sí puedo copiar. No, y así igual para mínimo, para monto, para comisión. O sea, hacer repetidas veces para que vayan aprendiendo, ¿no? Y vayan viendo cómo podemos trabajar con esa función. Yo les digo en verdad que el que aprende a manejar ese tipo de funciones de búsqueda y de todo, se facilita mucho la vida. Mucho, mucho. Y en contabilidad ustedes van a ver, es 90% del trabajo es en Excel. Y tienen hojas que están separadas en diferentes archivos, así. Entonces, a veces, gente que no conoce, agarra y empieza a copiar. Por ejemplo, una persona que no conociera esa fórmula, para ir llenando esto, digamos, mínimo, diría, Josué, voy a buscar en febrero, su mínimo, aquí está. Josué, ¿dónde está? 228, en este lado y lo copio. Después para el siguiente, Marco. Se va a la planilla de febrero, busca Marco, a mínimo 219. Digo, el máximo era, ¿no? 297, o era el mínimo, 219, no sé. Mínimo, 219, así. O sea, ahí es donde va perdiendo tiempo la gente. Pero cuando conocen el asesoramiento, más o menos tienen una idea, investigan un poco también, ven videos, todo eso. Lo que siempre les recomiendo es eso, ¿no? Que vayan investigando, viendo videos, todo, traten de entender las cosas, porque pueden hacer unas cuantas fórmulas, perfeccionarlas como nosotros hemos ido haciendo, por ejemplo, evitando que se muevan las referencias. Hemos analizado y hemos perfeccionado la fórmula. Una vez que tenemos perfecta la fórmula, es copiar nomás. Inclusive aquí, bueno, si es que van a poder hacerlo, yo preferiría que lo hagan así como he hecho, ¿no es cierto? Enero, febrero, así empiecen a entrar. Porque también podría modificar aquí la fórmula, yo copiarlo. Para febrero, por ejemplo. Como son igualitas en las demás hojas, enero, febrero, marzo, igual están en la misma posición todo, simplemente yo podría agarrar y aquí cambio febrero, nomás. ¿Sí? Febrero, que voy a referenciar a la hoja de febrero. Febrero. Y listo. Lo mismo podría ser para mínimo. Para mínimo. Aquí lo copio. Y donde dice enero le cambio febrero. Porque la hoja donde quiero buscar en ese caso se llama febrero, ¿no es cierto? Y así para marzo, abril. Entonces, si compruebo, por ejemplo, como tienen las mismas condiciones, por ejemplo, Josué me está sacando 279, voy a ver. Josué, el máximo 279, el mínimo 228. Resumen, 228. Entonces, es que eso es lo que les digo. Como están igualitas en todas las hojitas, no cambia mucho. Entonces, es cuestión de que uno se dé cuenta y ya no necesita volver a analizar toda la fórmula, sino copiar y aplicarlo, ¿no? Y empezar a ver, comprobar, digamos, con unos cuantos si funciona, entonces ya está bien. Eso sería lo que va a comprender ¿alguna duda tienen?
Hola, aún hay gente ahí. Todo claro, Inge. Ya. Bueno, el examen es similar. He tratado de no variar mucho porque obviamente cuando uno empieza a aprender, tal vez algunos ya conocen, pero imagino que la mayoría no. Y cuando uno empieza a aprender, no, a veces no se da cuenta, ¿no? Y hay que repetir varias veces el mismo ejercicio y tratar de verlo. Entonces, por eso he tratado de que el examen sea similar para que viendo, digamos, un poco el video que les voy a dejar también, vayan viendo dónde se han equivocado o si ya les ha salido perfecto la primera, entonces vayan comprobando que está bien, ¿no? Examen semana 2, dice. Entonces, esta partecita de gráficos igual lo voy a quitar. Ya, entonces tiene similar enunciado. Es similar. Tenemos igual datos para enero, febrero, marzo, abril, mayo. Lo único que cambia es el valor de las comisiones y en vez de vendedores se llama sucursal y en vez de tener aceites tenemos papas, manzanas, todo ese tipo de frutos, ¿no? Tiene similar estructura, entonces prácticamente van a poder realizar como yo he realizado el ejercicio práctico que les he mostrado de la misma forma, ¿ya? Eso sería, compañeros. Entonces, no hay ninguna duda, ¿no? Si hubiera alguna duda, bueno, igual me la pueden hacer conocer por WhatsApp. Lo voy a dejar abierto hasta el domingo, la entrega de este examen. Entonces tienen, bueno, hoy día descansen, digamos, un poco. Ya tienen mañana, sábado y domingo, ¿no? Para completar el examen. ¿Está bien? Está bien, Lice. Ah, quería pedirles un favor. El día lunes, 7:30, por favor, vamos a empezar la clase, ¿ya? Entonces, no se extrañen si no les envío a las 7 el enlace. Nos vamos a atrasar un poquito, a las 7:30 vamos a empezar, ¿ya? Está bien, Bueno, está bien, Inge. Ya, bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, nos vemos el lunes, ¿ya? Que les vaya bien. Buenas noches, ingeniero. Chao, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Hasta luego. Chao, que les vaya bien.